Papá, creo que alguien hackeó tu auto. Las palabras salieron antes de que Isaiah pudiera detenerlas, temblando en el aire del pasillo como cristal a punto de quebrarse. Cameron Rivers alzó la vista de su tableta, el suave resplandor azul de la pantalla reflejándose en sus lentes de lectura. Levantó una ceja, confundido. ¿Qué dijiste, campeón? Isaiah dudó. Su garganta se apretó. Savannah Lee, la novia de Cameron, ya estaba sirviendo café como si fuera dueña del lugar. La sonrisa en su rostro no se movió, pero sus ojos se dirigieron a Isaiah solo por un segundo. Dije, aclaró su voz. Creo que alguien manipuló el Vantage One. El silencio que siguió era un silencio que Isaiah conocía muy bien. El tipo que no solo ignoraba, sino que borraba. La casa, escondida en las colinas tranquilas de Boulder, Colorado, parecía el sueño de un magnate tecnológico. Techos solares, pisos de piedra calentados, todo activado por voz. Pero bajo su pulido, perfecto vivía una verdad más fría. Esto ya no era un hogar, no más. Lo había sido una vez, hace 3 años, antes del accidente. Antes de que una capa de hielo negro en la carretera 119 se llevara a la esposa e hijo de Cameron en un instante, sin aliento. Ahora solo eran paredes y rutinas de desayuno demasiado silenciosas y un niño que no terminaba de encajar. Isaiah se sentó en el rellano de la escalera, abrazando sus rodillas, observando el zumbido de la vida desenvolverse debajo de él como una película en la que no estaba. Cameron, de 48 años, blanco, brillante, terminaba su batido de proteínas mientras revisaba datos meteorológicos para la prueba de manejo del día. Savannah, perfecta, de cabello rubio y nunca sin su teléfono, revoloteaba por la cocina como si siempre hubiera vivido allí. No lo veían realmente. Solo una sombra en la casa. Un niño huérfano bien vestido, acogido por redención, por penitencia, por algo. Hace 2 años, Cameron había firmado los papeles. No quiero un reemplazo, le dijo a la agencia. Quiero darle una oportunidad a alguien, pero Isaiah nunca sintió que le hubieran dado nada realmente. Era el fantasma de Ethan, un sustituto con rizos más apretados y piel más oscura, sentado en silencio durante cenas que se sentían como elegías. Hasta anoche. Fue entonces cuando vio a Savannah entrando al garaje a las 2:14 a.m. No se escabulló. Caminó confiada, enfocada, y sabía exactamente qué paneles abrir en el prototipo Vantage One. No los que los turistas tocaban durante las demostraciones del showroom, sino los que estaban detrás de un firewall de sistemas encriptados. Isaiah había visto lo suficiente en su corta vida para saber cómo se veía realmente actuar normal. Eso no era. Esta mañana había revisado los registros del sistema, justo como Ethan le había mostrado una vez en la única hora que habían pasado, juntos, y lo que vio lo heló. Un inicio de sesión no autorizado con acceso de nivel administrativo, anulaciones de diagnóstico ocultas detrás de lecturas falsas normales. Solo tenía 11 años, pero reconocía el sabotaje cuando lo veía. Savannah, dijo Cameron riéndose, ¿manipulaste mi auto mientras dormías? Ella sonrió ampliamente, culpable. Estuve despierta hasta tarde, no podía descansar. Fui a asegurarme de que la puerta del garaje estuviera cerrada. Tal vez toqué algo. Isaiah la miró fijamente. Entraste al modo de anulación. Evadiste la cola de seguridad. Savannah parpadeó. ¿Modo de anulación? Su voz se sumergió en jarabe. Cariño, ni siquiera sé qué significa eso. Cameron suspiró poniéndose de pie. Está bien, ya basta, Isaiah. Aprecio tu preocupación, de verdad, pero este auto ha sido revisado por 10 ingenieros. Alex acaba de aprobar la ruta de prueba. De anoche. No hay nada malo. Pero dije que ya basta. El filo en la voz de Cameron cortó más profundo de lo que debería. Savannah se inclinó hacia adelante, su voz envuelta en condescendencia gentil. Sé que es difícil adaptarse, cariño. Perder a alguien que nunca conociste pero vivir en su sombra. Eso es duro. La mandíbula de Isaiah se apretó. No hables como si me conocieras. Cameron se alejó tomando sus llaves y chaqueta. No hagamos una escena. Día importante. Llegaré tarde a casa. Pórtate bien. La puerta del garaje se cerró detrás de él. Savannah sonrió,
Luego siguió con un contoneo en su paso. E Isaiah se quedó allí solo con el peso de algo que no podía probar. Sin embargo, se acercaba una tormenta. Podía sentirla como electricidad estática en sus dedos. No era Ethan, pero si no actuaba ahora, Cameron se uniría a Ethan en la tumba, y ese silencio en la casa se volvería permanente. Los había advertido, pero nadie escuchó. Isaiah se movió hacia la esquina de la cocina, tocó el panel lateral cerca de la despensa y abrió un cajón de servidor oculto que su hermano adoptivo le había mostrado una vez. Había sido un momento fugaz cuando Ethan aún estaba vivo y curioso, y extrañamente generoso con el niño de la nada que lo siguió por la casa una tarde. Ethan había susurrado: «No le digas a papá, pero aquí es donde funciona lo real». A Isaiah nunca lo olvidó. La pantalla cobró vida. Abrió los diagnósticos auxiliares del Vantage One, todo lo que Cameron había descartado como tecnología de adultos. Isaiah navegó rápidamente, respirando despacio. Sus dedos danzaron sobre las teclas. No era un hacker, pero recordaba lo suficiente del recorrido de Ethan para saber qué no pertenecía. Y lo que estaba allí ahora absolutamente no pertenecía. Había un protocolo de falso positivo escrito en los sistemas de seguridad. En la superficie, el algoritmo de frenado del auto mostraba operacional, verificado. Pero detrás, bajo una delgada máscara de encriptación, había una segunda capa. Un script de anulación condicional que provocaba falla durante escenarios de descenso de alto estrés, Lookout Mountain Road. El aliento de Isaiah se detuvo. Esa carretera no era solo cualquier ruta de prueba. Era la misma trampa mortal serpenteante donde habían muerto la esposa y Ethan de Cameron. La demostración final de hoy para el Vantage 1 lo llevaría allí. Solo. Sintió que el mundo se inclinaba, ligeramente bajo sus pies. Luego una voz detrás de él dijo, suave y dulce: «Realmente deberías pedir permiso antes de hurgar en el hardware de tu papá». Isaiah se volteó. Savannah estaba en la entrada, descalza, sosteniendo una taza fresca de café. Sus uñas inmaculadamente pintadas en malva. No se veía enojada, ni siquiera preocupada, solo entretenida. «¿No quise asustarte?», agregó, bebiendo lentamente. Isaiah no respondió. Cerró silenciosamente el panel. Savannah se acercó, sus movimientos calculados como alguien que había practicado actuar maternal frente a espejos. «¿Qué estabas mirando?», preguntó con tono ligero. «Ya lo sabes». Ella inclinó la cabeza. «Lo sé, pero quiero escucharte decirlo. Cambiaste el sistema anoche. Esa es una gran acusación». Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «¿Siquiera sabes lo que viste? Vas a matarlo». Ahí estaba. Podía sentir su pulso en el cuello. Savannah se acercó más, su voz bajando. «¿Crees que él te creerá a ti sobre mí? ¿Crees que te ve cuando mira ese asiento en la mesa del comedor?» Isaiah la miró, fijamente. «Creo que creerá el código y los registros, y tal vez a Clarence». Savannah parpadeó. Isaiah retrocedió. «Sí, no soy estúpido. Sé lo que estás haciendo, pero cometiste un error». «¿Ah?», dijo demasiado rápido. «Te olvidaste de que Ethan me dijo cómo extraer rastros de auditoría. Y te olvidaste de que Clarence solía trabajar en la división cibernética de DC. Le mostré los registros esta mañana. Ya está extrayendo las grabaciones de las cámaras exteriores». La sonrisa de Savannah finalmente se quebró. Isaiah se alejó. «No me importa si tratas de mentirme, pero no voy a dejar que lo mates». Salió de la cocina antes de que ella pudiera responder. Afuera, el aire frío le golpeó la cara. El cielo sobre Boulder era azul pálido, pincelado con rayas de nubes altas, y el olor de pino seco. Corrió por la calle, las zapatillas golpeando el pavimento fuerte, el corazón latiendo contra sus costillas como una campana de advertencia. La casa de Clarence era un lugar viejo de ladrillo torcido, rodeado de campanillas de viento, plantas, de tomate y una bandera americana descolorida por el tiempo. La puerta se abrió antes de que Isaiah pudiera tocar. «Te vi corriendo», dijo Clarence, haciéndole señas para que entrara. «¿Conseguiste algo?». Isaiah sostuvo una unidad flash. El viejo hombre asintió. «Vamos, Ben. Salvemos una vida». Ben, el Golden Retriever con sobrepeso,
Movió la cola como si conociera lo que estaba en juego. Adentro, la oficina olía a soldadura y café negro. Isaiah entregó la unidad y Clarence la cargó en una terminal fuera de línea. Los registros se abrieron. «Esto es sofisticado», murmuró Clarence desplazándose. «Esto no es solo vandalismo. Es sabotaje, hijo». Isaiah tragó saliva. «¿Podemos probarlo?» Clarence asintió lentamente. «Más que eso podemos detenerlo, tal vez. Pero vamos a necesitar ayuda de alguien adentro». «Alex Boone», Clarence levantó una ceja. «El ingeniero jefe de Cameron. Él confía en él», dijo Isaiah. Clarence se rascó la barba. «Está bien, pero tú vas a hablar. Escucharán a un niño que llama papá a Cameron más que a un vecino cascarrabias». Con un sótano lleno de tubos. El estómago de Isaiah se apretó. «Él no es realmente mi papá». Clarence lo miró por un largo momento, luego se reclinó en su silla. «La sangre no hace una familia», dijo suavemente. «Lo que estás haciendo ahora mismo, eso es lo que te convierte en su hijo». Isaiah no respondió. Solo miró la pantalla. Las líneas de traición silenciosa y devastadora, incrustadas en filas ordenadas de código. En algún lugar de esa montaña, un auto estaba calentando su motor. Silencioso. Sus frenos ya programados para fallar. Y Cameron Rivers, el hombre que aún no lo había llamado hijo, se dirigía directamente hacia ello. Isaiah se volvió hacia Clarence, su voz repentinamente firme. «Tenemos que sacarlo de ese auto». Clarence asintió. «Entonces hagamos ruido». El pequeño chillido de la estática de radio llenó la pequeña habitación mientras Clarence ajustaba la perilla de frecuencia en su envejecida unidad de radio de aficionado. La cosa parecía pertenecer a un búnker de la Segunda Guerra Mundial, con diales y medidores parpadeando en ámbar y verde. «Cortaron las líneas internas», dijo Clarence mirando a Isaiah. «Las comunicaciones de la compañía están oscuras, solo sistemas internos, necesitamos a alguien adentro». La mente de Isaiah ya estaba allí. Alex Boone. Clarence asintió. «Es el único con acceso de ruta para anular el código de Savannah desde adentro, pero también está profundo en la sala de control, y si ella es inteligente, y créeme que lo es, ya lo aisló de la red de decisiones». «Entonces lo rodeamos», dijo Isaiah. Clarence levantó una ceja. «Dijiste que esta cosa», Isaiah señaló la matriz de radio, «¿puede anular canales civiles? ¿Puede penetrar hasta su radio personal? ¿El viejo que mantiene enganchado en su cinturón?» Clarence sonrió. «Ahora estás pensando como un hijo mío». Comenzó a ajustar interruptores. «Pero tendrás que ser tú quien hable. Es más probable que me ignore». Isaiah miró el micrófono repentinamente inseguro. Era solo un niño, de 11 años. Adoptado de un circuito de cuidado temporal roto, etiquetado como brillante pero impulsivo por más consejeros escolares de los que podía recordar. Respiró profundo, luego tomó el micrófono. «Alex Boone, aquí Isaiah Rivers. Repito, Isaiah Rivers. Necesito que escuches. Es sobre el Vantage One». Hubo silencio. Luego una ráfaga de estática. Un momento después, una voz cansada llegó, llena de confusión. «Isaiah, ¿cómo conseguiste esta frecuencia?» «No hay tiempo», dijo Isaiah rápidamente. «El sistema de frenado ha sido alterado. La anulación fue enterrada bajo la capa de diagnósticos. Lo encontré anoche después de que Savannah entró al garaje. Usó un inicio de sesión fantasma. Autorización de administrador. Hay un gatillo de muerte codificado para activarse bajo descenso de alta velocidad. Si toma esa carretera de montaña, el auto no se detendrá». Hubo otra pausa. «¿Cómo sabes esto?» «Ethan me mostró cómo acceder a los registros auxiliares. Guardé los récords». Clarence se inclinó hacia el micrófono. «Es verdad, Boone. Ejecuté el rastreo. Es sabotaje. Elegante también. Conocía tu arquitectura de sistemas por dentro y por fuera». La voz de Alex se agudizó. «Jesús, Cameron ya salió. Se fue hace 20 minutos. Se dirige a Lookout. No sobrevivirá a la curva», dijo Isaiah. «He estado tratando de advertirle», gritó Alex. «Pero sus sistemas a bordo no aceptarán mi parche. Probablemente ella puso un firewall a mi acceso.
Si intento una anulación de fuerza bruta, podría activar el interruptor de muerte temprano. Las manos de Isaiah se apretaron. Entonces necesitamos otra manera. Necesitamos llamar su atención. Clarence miró el reloj. Tienes tal vez 10 minutos antes de que llegue a la espina del diablo. Una vez que esté en esas curvas, se acabó el juego. Isaiah se puso de pie repentinamente. Vamos a la cresta, la vieja estación de retransmisión de radio. Podemos amplificar la señal. Nos escuchará. Clarence dudó. Es empinado, parches de nieve, y es una caminata. Entonces será mejor que corramos. 10 minutos después, el viejo jeep oxidado de Clarence se arrastraba por el camino de servicio congelado hacia la línea de cresta, las llantas girando contra parches de hielo viejo. Isaiah rebotaba en el asiento del pasajero, una bolsa de lona maltratada llena de cables, paquetes de baterías y una baliza de emergencia apretada entre sus rodillas. Llegaron a la cresta justo cuando el sol se rompió completamente a través del horizonte, enviando rayos de luz pálida a través de los árboles. Desde aquí podían ver partes de la carretera serpenteando por la pendiente distante, un hilo plateado desapareciendo detrás de afloramientos de granito. Isaiah salió primero, trepando por la pendiente hacia el caparazón podrido de la torre de radio. Clarence siguió más lento, cargando un kit de herramientas en una mano y una bengala en la otra. Se pusieron a trabajar sin hablar. Clarence conectó la antena. Isaiah conectó el transmisor de frecuencia de emergencia. Sus manos temblaron mientras sujetaba el micrófono en su lugar. «Ok», jadeó Clarence. «Está en línea de vista ahora. Inténtalo de nuevo». Isaiah activó el micrófono. «Cameron Rivers, aquí a Isaiah. Por favor, responde. Es urgente». Nada. De nuevo. «Papá, por favor». Silencio. Luego, finalmente, un crepitar. «Isaiah». La voz era baja, confundida, cansada. «Soy yo», dijo Isaiah, los ojos escociendo. «No estás seguro. El sistema ha sido hackeado. Savannah reprogramó el fallo de seguridad de los frenos. Los registros lo prueban. Si entras en esa curva, no te detendrás». La voz de Cameron regresó. «Eso es imposible. Los diagnósticos...» Ella los evadió. Los codificó para enmascarar la falla hasta el momento en que la presión de frenado exceda la línea base. No lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Más silencio. «¿Cómo sabes esto?» La garganta de Isaiah ardía. «Porque la vi. Porque revisé. Porque nadie más lo haría». El viento se precipitó a través de los árboles. Abajo, Isaiah podía ver el destello de la luz solar sobre el caparazón pulido del Vantage One. Ya estaba entrando en la primera curva. «Papá», dijo, la voz quebrándose. «Sé que no soy tu verdadero hijo. Sé que no me parezco a Ethan. Sé que no pertenezco en esas viejas fotos familiares. Pero soy familia. Me trajiste aquí. Me diste este nombre. Así que te pido como tu hijo. Por favor, confía en mí». Hubo una pausa larga y dolorosa. «Si freno ahora, me voltearé. Usa la muerte de emergencia. Luego salta. Rueda. Cualquier cosa. Solo no tomes esa curva. Estática de nuevo. Luego una palabra. Final. Copiado». Isaiah cayó de rodillas mientras Clarence lanzó la bengala al cielo, su humo rojo ondeando sobre la cresta. En algún lugar abajo, un hombre estaba tomando una decisión, una que decidiría si su segundo hijo vivía con dolor o sin él. El mundo contuvo la respiración. Desde la cresta, Isaiah miró fijamente el hilo estrecho de asfalto serpenteando alrededor de la montaña, los ojos fijos en el punto brillante, que era el Vantage One. El auto se lanzó hacia la curva ciega conocida localmente como la Espina del Diablo. Luego pasó, una pequeña ráfaga de movimiento, algo oscuro y compacto expulsado del lado del cuerpo del auto, seguido por un chirrido metálico cuando el Vantage One siguió, sin conductor ahora, derrapando violentamente contra el guardarrail antes de romperse completamente y lanzarse sobre el borde. Un crujido distante. Luego nada más que el viento gimiendo. Isaiah no se dio cuenta de que estaba gritando hasta que su garganta se puso ronca.
Clarence agarró sus hombros. Saltó. Saltó. ¿Me oyes? Se apresuraron de vuelta por la cresta. Clarence condujo como un hombre de la mitad de su edad, los nudillos blancos en el volante, tomando cada curva con precisión desesperada hasta que llegaron al acceso del sendero de emergencia. El Vantage One yacía del lado muy abajo del acantilado, una columna de humo curvándose en el aire. Pero a mitad de camino de la pendiente, enredado en zarzas muertas y agujas de pino, estaba Cameron. Aún se movía. Isaiah fue el primero en alcanzarlo. «¡Papá!», gritó, deslizándose de rodillas junto al cuerpo golpeado del hombre. Cameron tosió, sangre manchando su labio, pero sus ojos se abrieron. «Pequeño genio», murmuró. Isaiah soltó una risa ahogada, lágrimas mezclándose con sudor. «No hables, solo quédate quieto». «Te escuché», susurró Cameron. «Cada palabra. Tenías razón, yo estaba equivocado». Clarence llegó con un kit de primeros auxilios y una manta de lana. Juntos estabilizaron a Cameron, envolviendo su brazo fracturado y revisando sangrado interno. No era bonito. Sus costillas probablemente estaban rotas, su cara magullada, pero estaba vivo. Vivo porque su hijo había hablado. Porque por una vez había escuchado. «Llama», dijo Clarence. «Pero no al 911. Aún no». Isaiah parpadeó. «¿Por qué no?» «Porque si Savannah descubre que está vivo demasiado pronto, desaparecerá. Y nunca obtendremos la prueba que necesitamos». Cameron logró asentir. «Tiene razón. Ella no solo trató de matarme, cubrió sus rastros. Si muero, la compañía pasa a ella bajo proxy de emergencia. Nadie cuestiona a una novia en duelo». Isaiah sintió el peso de eso. Lo había preparado como un tablero de ajedrez. Cameron hizo una mueca. Siempre amó jugar con el poder. Lo metieron en la parte trasera del jeep de Clarence, colocándolo cuidadosamente sobre mantas y chaquetas. Mientras Clarence conducía, Isaiah siguió mirando por la ventana trasera, medio esperando que otro auto apareciera de la nada y los sacara del camino. De vuelta en la cabaña de Clarence, convirtieron la oficina en una sala de recuperación. Cameron yacía en el catre, apenas capaz de moverse mientras Clarence se puso en la radio otra vez. «Necesitamos a alguien más», dijo Isaiah. Cameron giró la cabeza. «Hay un hombre, Stephen Hale, mi viejo asesor legal. Se retiró pero aún tiene autorización para los servidores internos, y odia a Savannah». Isaiah no dudó. «Lo encontraré». Clarence intervino. «No, niño, te quedas aquí». «No», dijo a Isaiah, poniéndose más alto. «Ambos han hecho suficiente. Soy el único en quien ella no sospecha. Ella no me ve. Ese es su punto ciego». Cameron estudió a su hijo a través de un ojo hinchado. «Tiene razón». Clarence suspiró. «Mejor que regreses», respirando. Una hora después, Isaiah estaba en las puertas de una casa suburbana tranquila en un vecindario que olía a libros viejos y madreselva. La placa del nombre decía S. Hale. Tocó el timbre. El hombre que abrió la puerta tenía 70 y tantos años, cabello blanco peinado hacia atrás, bastón en una mano, ojos afilados como navajas. «A menos que estés vendiendo fe o comida rápida», dijo el hombre, «tienes 5 segundos». «Mi nombre es Isaiah Rivers», dijo el niño. «Tu viejo cliente casi fue asesinado hoy. Tengo pruebas». Hale parpadeó. «Cameron está vivo». Isaiah continuó. «Pero no por mucho si Savannah lo encuentra». El viejo hombre se hizo a un lado. «Entra». Adentro, el lugar parecía una biblioteca casada con una oficina legal. Sillas de cuero, licorera de whisky, una máquina de escribir que no había sido tocada desde que Reagan estaba en el cargo. Pero Hale se movió rápido una vez que a Isaiah le contó todo. «Siempre fue ambiciosa», murmuró, desplazándose por archivos que Isaiah había traído en una unidad flash. «Pero esto es sabotaje de primer grado». Hizo una pausa. «¿Dónde está Cameron ahora?» «Seguro, pero débil». Hale asintió. «Entonces nos movemos rápido. Presentaré una orden judicial. Congelaré todas las transferencias de liderazgo de Vantage One. Si Savannah trata de asumir autoridad, el sistema la marcará».
Isaiah miró hacia arriba. Eso nos da tiempo. ¿Pero qué entonces? Los ojos de Hale brillaron. Entonces hacemos público. 2 horas después, Savannah se sentó en el salón ejecutivo de Vantage, bebiendo Riesling frío, ya ensayando su declaración a la prensa. Un accidente trágico lo llamaría. El mundo perdió a un visionario. Yo perdí mi corazón. No, vio el punto rojo parpadeante en la esquina de la habitación. Una vieja alimentación de vigilancia interna reactivada por un inicio de sesión de usuario olvidado. No sabía que estaba transmitiendo en vivo a toda la junta legal de la firma. Isaiah estaba detrás de la silla de Hale mientras veían. Esta vez, el silencio se sintió como justicia reuniendo su aliento. Savannah Lee siempre había sido cuidadosa, meticulosa. Nunca dejaba huellas donde vivían los motivos. Cuando entraba a una habitación, la poseía. Nunca se apresuraba, nunca dudaba. Sin embargo, esa mañana algo estaba mal. Estaba en la ventana de la sala de juntas de Vantage, el horizonte de Los Ángeles brillando detrás de ella como un trono de luz. Su reflejo la miraba en el vidrio. Cabello perfecto, labios precisos, ojos fríos e ilegibles. Pero sus manos temblaban. El anuncio estaba programado para el mediodía. La trágica muerte de Cameron sería declarada. El bastón de liderazgo pasaría a ella. Un email oportuno, redactado por su asistente ejecutivo, sería enviado a los medios. Las acciones subirían, y al anochecer, sería propietaria del sistema automotriz más avanzado impulsado por IA del país. Pero Savannah no podía quitarse la sensación. De vuelta en la cabaña de Clarence, Cameron yacía en silencio, los ojos revoloteando abiertos, mientras Isaiah terminaba de retransmitir las imágenes de vigilancia a Hale. El viejo abogado había logrado redirigir la alimentación a la bandeja de entrada segura de cada miembro de la junta, y aunque aún no habían respondido, la semilla había sido plantada. «Deberías habérmelo dicho», susurró Cameron con voz ronca. Isaiah levantó la vista. «¿Decirte qué? ¿Que no confiabas en ella?» Isaiah suspiró. «No habrías escuchado». Cameron asintió débilmente. «No, no habría, estaba ciego». La voz del niño se suavizó. «Solo no quería perderte también». Se sentaron en silencio por un momento, roto solo por el suave zumbido del generador afuera. Luego Clarence regresó del porche delantero sosteniendo un teléfono desechable. «Comenzó», dijo. «Savannah acaba de enviar los documentos de toma de control al registro corporativo estatal». Isaiah se enderezó. «Entonces tenemos que movernos ahora». «No», dijo Hale por altavoz. «Esperamos. La dejamos caminar hacia ello. Cree que ya ganó. Ahí es cuando la trampa funciona mejor». Clarence se apoyó contra el marco de la puerta. «¿Entonces nos quedamos sentados?» «No», dijo Isaiah. «Nos preparamos para lo que viene después, porque cuando llegue la tormenta, necesitaremos hablar, no solo exponer. Necesitamos decirle al mundo la verdad». «¿Te refieres a ella?», preguntó Clarence. «Me refiero a papá, a Vantage, a lo que casi perdemos porque nadie prestó atención a la voz silenciosa en el asiento trasero». Los ojos de Cameron se llenaron. Trató de hablar, pero no pudo. Isaiah alcanzó su mochila y sacó algo envuelto en tela. Lentamente lo desenvolvió. Un par de lentes de sol aviador gastados. Cameron parpadeó. «¿Dónde los conseguiste?» «Estaban en las cosas de mamá. Los encontré el año pasado». Isaiah los puso gentilmente en la mano de Cameron. «Siempre decía que parecías un héroe con ellos». El aire se espesó con memoria. De vuelta en el centro de LA, la junta de Vantage ya estaba murmurando. Hale había enviado un mensaje de seguimiento, marcado como urgente. «No confirmen cambio de liderazgo hasta que vean las imágenes adjuntas. Responsabilidad legal posible». 3 directores habían visto el clip. Savannah, copa en mano, sonriendo sobre la muerte de Cameron mientras el mundo aún creía que estaba en México en un sabático solo. Una de ellos, una mujer de cabello gris llamada Meline Knox, envió un mensaje directo a Hale. «¿Esto es real?» «Sí». «¿Y está vivo?» «Sí». «Entonces, ¿qué necesitas?» 10 minutos.
dijo Hale, y su voto. Mientras tanto, Savannah caminó hacia la sala de juntas a las 11:58, una carpeta metida ordenadamente bajo su brazo. Sonrió al equipo, reunido como una viuda en un anuncio de Chanel. Gracias a todos por estar aquí durante este momento difícil. Isaiah entró a las 11:59. No por el frente, sino por el pasillo lateral, guiado por Clarence, que llevaba una identificación del personal de Vantage y cargaba una tableta plateada. Tomó el asiento vacío frente a ella. Savannah parpadeó. Disculpa. Él no respondió, solo tocó la pantalla. El proyector detrás de él se encendió. Las imágenes se reprodujeron. Savannah riéndose en el salón, girando vino, hablando sola, pensó, sobre lo limpio que había sido, sobre lo predecible que se había vuelto Cameron, sobre cómo ni siquiera Isaiah sabría qué lo golpeó. Cada rostro en la habitación se volvió hacia ella. ¿Es esto algún tipo de broma? La voz de Savannah se quebró. Isaiah se puso de pie. No, dijo claramente. Esta es tu confesión. Uno de los directores se levantó. Señorita Lee, ¿hay algo que desee decir antes de proceder a suspender su autoridad? La voz de Savannah se tambaleó. Esto es absurdo. Eso podría estar editado. ¿Creen que algún niño... ¿Niño? Repitió Isaiah. No soy biológico, dijo Isaiah dando un paso adelante. Pero soy el que se quedó. Soy el que lo salvó. Y soy el que se va a asegurar de que recupere lo que trataste de robar. La seguridad llegó momentos después. No por Isaiah, sino por ella. Ella no se resistió. No porque admitiera culpabilidad, sino porque no podía ver una salida. No con el mundo mirando. Mientras se la llevaban, Isaiah miró a la junta. No quiero un título, dijo. No necesito crédito, pero quiero que sepan algo. Cuando construyen sistemas que dependen del poder, dejan la puerta abierta para que gente como ella los manipule. Mi padre confió en alguien en quien no debería haber confiado, y casi murió por ello. Hizo una pausa. Tal vez es hora de empezar a escuchar a la gente en el asiento trasero. Melin Knox se levantó de su silla. Hablado como un verdadero Rivers, de vuelta en la sala del hospital donde Cameron había sido transferido bajo protección, Isaiah atravesó la puerta y asintió. Está hecho, dijo. Cameron sonrió, dolor y orgullo grabados en cada arruga. No solo me salvaste, susurró. Salvaste todo lo que traté de construir. Isaiah tomó su mano. No, papá. Nos salvamos el uno al otro. La conferencia de prensa estaba programada para las 2:00 p.m., pero los susurros habían comenzado mucho antes del mediodía. Los rumores giraban como fuego salvaje a través de Silicon Beach y más allá. El CEO de Vantage 1 no solo estaba vivo, sino que había sobrevivido por poco a un intento deliberado de sacarlo del poder desde adentro. El nombre Savannah Lee ya era tendencia. Algunos lo llamaron traición, otros lo llamaron espionaje corporativo, pero Isaiah lo llamó una llamada cercana. Parado junto a la ventana del hospital, Isaiah observó la luz del sol filtrándose a través de las persianas sobre sus zapatillas. No se había cambiado de ropa desde la noche en la cabaña. La adrenalina se había desvanecido, dejando atrás una extraña quietud en su pecho. Una victoria hueca y pesada. Detrás de él, Cameron se movió en la cama, recuperando lentamente, fuerzas con la ayuda de goteos intravenosos y monitoreo constante. Los doctores dijeron que tomaría semanas antes de que pudiera regresar a plena capacidad. Pero físicamente lo lograría. Emocionalmente, esa era otra batalla. Sabes, la voz de Cameron era áspera pero más clara ahora. Nunca te pregunté si me odiabas cuando te trajimos. Isaiah no se volvió. No lo hice, ni siquiera un poco. Estaba enojado, dijo Isaiah en voz baja. Pero no te odiaba. Cameron suspiró cerrando los ojos. Tu mamá... Iban a adoptarte después del funeral. Yo... Detuve todo. Terminaste. Terminó Isaiah, finalmente volviéndose hacia él. Te cerraste. No viniste a las audiencias. No llamaste por 3 años. Pensé que simplemente me habías dejado atrás. Cameron abrió los ojos,
su expresión atrapada entre culpa y dolor. No estaba listo para ser tu padre. Isaiah asintió, la mandíbula apretándose. Y yo no estaba listo para perder el mío. Pero ambos obtuvimos lo que no queríamos, ¿verdad? Un largo silencio cayó entre ellos. Finalmente, Isaiah caminó y se sentó junto a la cama. No regresé porque necesitara un papá. Regresé porque alguien tenía que detenerla. Y porque mamá habría querido que vivieras. Cameron parpadeó rápidamente, su voz áspera. Dijiste, mamá, recién. Ella era eso. Esa sola oración hizo más que cualquier disculpa podría haber hecho. Cosió algo de vuelta entre ellos, algo magullado y enterrado. Afuera de la habitación del hospital, Clarence y Hale estaban con Melin Knox y otros 2 miembros de la junta en el corredor, sus expresiones serias. No está fuera de peligro, dijo Melin. Incluso con las imágenes, va a haber resistencia legal. Los abogados de Savannah ya están llamando a esto en trampa. Se colgó sola, murmuró Clarence. No la dejen reescribirlo. Todavía tiene influencia, contactos de prensa, alianzas de accionistas. Por eso no dejamos que esto se convierta en una guerra de prensa, dijo Clarence bajando la voz. Lo hacemos humano. Los dejamos ver al hijo. Los dejamos ver al niño, que advirtió a su padre. No el escándalo. Knox dudó. ¿Crees que América todavía escucha eso? Escuchan la verdad, respondió Clarence, cuando se cuenta con sangre en la voz. Más tarde ese día, Cameron se sentó erguido en la cama, abotonándose la parte superior de una camisa blanca planchada. Su gotero había sido cuidadosamente desconectado para la configuración de la cámara. Isaiah estaba cerca, silencioso, pero firme. Un pequeño equipo de producción de Vantage organizó luces y micrófonos a su alrededor. Esto es arriesgado, murmuró uno de los directores. No, corrigió Isaiah, encontrando sus ojos. Esto es necesario. La luz roja parpadeó. Cameron miró a la lente de la cámara, el rostro pálido pero resuelto. Mi nombre es Cameron Rivers, y hace 3 noches casi muero en un auto diseñado por mi propia compañía. No por un error técnico, sino por una decisión humana. Una traición. Sobreviví porque mi hijo adoptivo, se negó a quedarse callado. Se volvió hacia Isaiah. Este es Isaiah. Es la razón por la que estoy vivo. También es la razón por la que Vantage nunca perderá su alma otra vez. El video se volvió viral en horas. A través de América, la gente observó mientras el niño, callado de piel morena con lentes, se inclinó hacia adelante y dijo: Cuando dije que el sistema fue hackeado, no me refería solo al auto, me refería a las personas a su alrededor. Construimos algo poderoso, pero el poder atrae a personas que piensan que están por encima de las consecuencias. Mi papá confió en alguien en quien no debería haber confiado. Eso casi le costó la vida, pero no vamos a dejar que vuelva a pasar. Isaiah no lloró, no sonrió. Simplemente miró a la cámara como alguien que ya había caminado a través del fuego y sabía que aún había más por delante. Para la medianoche, la Junta había recibido más de 300,000 mensajes. Veteranos, madres solteras, exempleados ingenieros de todo el país escribieron. No solo apoyaron a Cameron, apoyaron a Isaiah. A la mañana siguiente, Clarence regresó al hospital con café y una sonrisa cansada. Ustedes 2 llegaron a la primera página del New York Times. ¿Quieren ver el titular? Isaiah levantó una ceja. Déjame adivinar. El niño en el asiento trasero. Clarence se rió. Cerca, hijo del silencio advierte a la nación. Cameron se rió débilmente. Suena como una novela. Podrían querer descansar, agregó Clarence poniéndose serio. La SEC ahora está investigando los vínculos financieros de Savannah y el Departamento de Transporte quiere auditar el historial de acceso al código de IA de Vantage 1. Isaiah se reclinó en su silla. Bien, que lo hagan. No tenemos nada que ocultar. Pero sabía en el fondo que no había terminado. Porque Savannah no era la única con secretos. Y el sistema que trató de explotar había sido escrito años atrás, con puertas traseras que solo algunos codificadores originales podrían haber diseñado. Cameron una vez creyó que había construido el marco perfecto,
Pero Isaiah estaba empezando a preguntarse, ¿y si Savannah no había actuado sola? Mientras los monitores del hospital pitaban silenciosamente, Isaiah abrió la laptop de su padre. Líneas de código le devolvieron el parpadeo. Variables desconocidas. Algunas carpetas que no reconocía. Una marcada Mirage. Hizo clic y lo que vio le heló la sangre. Los dedos de Isaiah se cernieron sobre el trackpad de la laptop, sus ojos escaneando las líneas de código enterradas dentro de la carpeta Mirage. El archivo no pertenecía. Sus metadatos precedían la llegada de Savannah a la compañía por al menos un año. Quienquiera que hubiera incrustado esto lo hizo hace mucho tiempo. Y lo había hecho silenciosamente. Líneas de subrutinas encriptadas vinculadas a anulaciones de control neural. Comandos ocultos mapeados a coordenadas geográficas específicas. No era solo un interruptor de muerte. Era acceso remoto, global, indetectable desde la superficie, y lo peor de todo, tenía las credenciales de Cameron codificadas en la cadena de administrador. Isaiah se reclinó lentamente en la silla junto a la cama del hospital. El zumbido de las máquinas a su alrededor se sintió repentinamente más fuerte, como si la habitación se estuviera estrechando. Su corazón latía contra sus costillas, el aire espesándose. Su padre adoptivo no había sido solo el objetivo. Podría haber sido el arquitecto, o al menos alguien había usado su nombre para construir la puerta de entrada. Cameron se agitó, en la cama a su lado. ¿Qué hora es? Isaiah cerró la laptop con un clic suave. Casi las 5. Deberías descansar. Pero Cameron se sentó en su lugar, frotándose las sienes. Tuve un sueño sobre la vieja oficina, la de antes de que moviéramos todo a Silicon Beach. Había un servidor que cerramos después del incendio, ¿recuerdas? Tenía los primeros prototipos de la interfaz neural de Vantage. La mente de Isaiah se encendió. Había una copia de 1900 Stone. ¿Seguridad? Cameron asintió lentamente. En teoría no, pero ese lugar, Eden Ridge, estaba fuera de la red. Nunca firmé la orden de destrucción. Algo me dijo que lo dejara solo. Isaiah no dudó. Necesitamos ir allí. Cameron frunció el ceño. ¿Ahora? No puede esperar. Quienquiera que configuró Mirage no fue Savannah. Ella era usuaria, no creadora. Ese archivo fue plantado antes de que siquiera trabajara en Vantage. Las palabras colgaron entre ellos, pesadas y frías. Cameron alcanzó su teléfono. Conseguiré autorización. Isaiah negó con la cabeza. No hay llamadas. Si alguien todavía está observando las comunicaciones internas, nos estamos entregando. Cameron lo estudió por un momento. Has crecido. Isaiah dio una sonrisa triste. Tuve que hacerlo. Al atardecer estaban en la carretera. Clarence había organizado un conductor privado, un antiguo compañero del ejército llamado Dennis, que no hacía preguntas y no le importaban los titulares. El auto no tenía marca, sus ventanas oscurecidas, sus placas limpias. Eden Ridge yacía, 2 horas al noreste de Denver, un complejo industrial olvidado anidado en las grietas, tragado por pino y musgo. La instalación una vez albergó la unidad de I+D más ambiciosa de Vantage antes de que un incendio, rumoreado ser sabotaje eléctrico, lo cerrara. La mayoría asumió que el lugar había sido desmantelado. Pero la tarjeta llave en la billetera de Cameron aún zumbaba con vida mientras se acercaban a la puerta manchada de óxido. Denise se quedó vigilando en el vehículo mientras padre e hijo entraron al viejo complejo. El aire adentro era frío y rancio. Fragmentos de vidrio crujían. Bajo los pies, logos descoloridos se despegaban de las paredes como promesas olvidadas. Sin embargo, había energía. Un zumbido bajo detrás del concreto, apenas audible, como una máquina conteniendo la respiración. Isaiah lideró el camino con una linterna, serpenteando entre escritorios volcados y caparazones de drones oxidados. En la cámara central, lo encontró. Un banco de servidores medio cubierto por una viga del techo colapsada, pero aún parpadeando con luces de pulso. Cameron se acercó con reverencia. Aquí es donde soñamos demasiado rápido. Isaiah limpió los escombros de la carcasa. ¿Podemos iniciarlo? Cameron dudó. Luego se arrodilló y tiró un conector de fibra de la parte trasera.
Solo si me prometes algo. Isaiah miró. Si lo que encontramos aquí cambia la forma en que me ves, necesito que recuerdes. Ya perdí un hijo. No creo que pueda soportar perder otro. Isaiah tragó saliva. No me voy a ir. La unidad se encendió minutos después. La laptop de Isaiah se sincronizó con los archivos del servidor. Archivo tras archivo se desplazó por la pantalla. Diseños, mapas de arquitectura neural, registros de prueba de la fase pre-beta de la integración de IA de Vantage. Y luego algo, enterrado profundo en una subcarpeta etiquetada Black Rail, Isaiah hizo clic. Lo que se abrió era un plano para una interfaz de IA mucho más invasiva que cualquier cosa usada actualmente. No era solo sin conductor, podía adaptarse al perfil emocional del usuario, predecir declive mental, anular entradas físicas, y nunca fue destinado para uso civil. Cameron miró, congelado. Estos son marcadores DARPA, susurró. Eso no es mío, ese es código militar. Isaiah se volvió. ¿Te asociaste con el Departamento de Defensa? Nunca. La voz de Cameron se quebró. Al menos no en esto. Isaiah profundizó. Un nombre brilló en la lista de contribuyentes. Alan Royce, ex cofundador de Vantage, considerado muerto después del incendio de Eden Ridge. Pero, ¿y si nunca murió? La mente de Isaiah corrió. Papá, ¿y si el incendio no fue un accidente? ¿Y si Royce fingió su muerte para desaparecer en el código? El pensamiento enfrió la habitación. La voz de Cameron bajó. Si todavía está ahí afuera y si tiene control de Mirage, puede acceder a cualquier vehículo Vantage en la carretera hoy. La cara de Isaiah se tensó. Esos son más de 200,000 autos. Ambos se quedaron allí, dándose cuenta de la magnitud. Esto no era solo sobre venganza o incluso sabotaje, era sobre control. La puerta detrás de ellos crujió. Denise apareció apuntando. «Tenemos compañía». Cameron agarró la laptop. Isaiah retrocedió hacia la escalera. Un rayo de luz brilló a través de la grieta en la entrada. Luego una voz resonó, lenta y fría. «Deberías haberlo dejado arder, Cameron». Isaiah no la reconoció, pero Cameron sí. Alan. Y así como eso, el pasado salió de las cenizas. La entrada se llenó de sombra mientras Alan Royce entró en la luz parpadeante. Su rostro estaba más delgado de lo que Cameron recordaba, su cabello rayado con gris, pero los ojos afilados, fríos, calculadores, no habían envejecido ni un día. Llevaba un abrigo gris largo, desabrochado lo suficiente para mostrar una pistolera debajo, y detrás de él había dos hombres silenciosos de negro, rostros ilegibles, armas colgadas con facilidad practicada. «Has venido de vuelta a escarbar en mi tumba», dijo Alan con voz suave como papel de lija sobre seda. Cameron dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Alan e Isaiah. «Se suponía que estuvieras muerto. Y se suponía que fueras más inteligente que esto», respondió Alan, la mirada cambiando a la laptop en la mano de Cameron. «Te di todo y lo enterraste en burocracia. Me enterraste a mí». Isaiah sintió la tensión apretarse en la habitación como una soga. Denise se quedó congelado cerca de la escalera trasera, pistola firme pero ojos moviéndose por cobertura. «¿Es de eso que se trata?», preguntó Cameron incrédulo. «¿Venganza?» «No es venganza», dijo Alan. «Es reclamación. Mirage nunca fue destinado a ser un producto. Era un prototipo para evolución, una forma de evadir las opciones propensas a errores de conductores humanos, oficiales, incluso líderes. Estábamos construyendo un futuro y tú lo cerraste por una pesadilla de relaciones públicas». «Un niño murió durante las pruebas», gritó Cameron. Alan se burló. «Emoción. Esa siempre fue tu debilidad. Por eso tuve que quemar el proyecto y empezar de nuevo». Silenciosamente. «Trataste de matarme», gruñó Cameron. «No estaba tratando de matarte», dijo Alan simplemente, como si fuera una partida en una hoja de cálculo. «Estaba tratando de borrar un pasivo, pero ahora has regresado, y tengo que preguntarme por qué». Isaiah dio un paso adelante. «Porque vi lo que hiciste. Vi a Savannah acceder a la puerta trasera. Vi cómo la usaste para implantar la anulación en el auto de papá.
Los ojos de Alan se entrecerraron, divertidos. ¿Papá? Miró a Cameron. Reemplazaste a Ethan con esto. No lo reemplazó, dijo Isaiah bruscamente. Me salvó, igual que voy a salvarlo ahora. Alan inclinó la cabeza estudiando al niño. Eres inteligente, peligroso. Puedo ver eso ahora. Hizo señas a sus hombres. Tomen la laptop, límpiala. Cameron apretó su agarre. Tendrás que matarme primero. Alan sonrió. Esperaba que dijeras eso. Las luces se cortaron. La habitación se sumergió en la oscuridad. Y luego caos. Una granada aturdidora crepitó por el aire, ensordecedora. El humo llenó el laboratorio, como niebla rodante. Isaiah se tiró bajo un escritorio de acero, arrastrándose. Escuchó a Denise gritando. El golpe de puños, el forcejeo de botas en concreto. Un disparo resonó. La voz de Cameron gritó su nombre. Luego nada. Los pulmones de Isaiah ardían. Sacó la linterna de emergencia de su bolsillo, la encendió y vio a Cameron desplomado contra el banco de servidores, sangrando de una herida en la frente. ¡Papá! Isaiah se arrastró hacia él. Cameron gimió. Aún consciente, aún vivo. Sal de aquí. Vete. No te voy a dejar. Isaiah miró alrededor. El humo se estaba aclarando, y los hombres de Alan se estaban reagrupando. Isaiah alcanzó su abrigo y sacó el fob de emergencia, la vieja llave de seguridad de Ethan de su bolsillo. Había estado en su cajón desde el funeral. Nunca pensó que aún funcionaría, pero ahora la presionó al panel lateral del banco de servidores. Un siseo mecánico respondió. La carcasa oculta se movió y una unidad de respaldo, protegida, intacta, emergió de dentro de la pared. Isaiah la agarró, la metió profundo en su sudadera y se volvió hacia Cameron. ¿Puedes caminar? Cameron asintió a través del dolor. Isaiah lo ayudó a levantarse. Salimos por el conducto de mantenimiento, el marcado como salida de emergencia. Lo vi en los esquemas. Se movieron rápido. Denise emergió del humo, cojeando pero vivo. El camión se fue, dijo, pero tengo las llaves del vehículo de respaldo. No necesitamos superarlos, dijo Isaiah. Solo ganar suficiente tiempo para exponerlos. La voz de Alan resonó desde el humo detrás de ellos. No puedes huir de Mintos de esto. ¿Crees que al mundo le importa quién construyó el monstruo? Solo les importa quién lo posee. Isaiah miró atrás una última vez, mirando fijamente la nube de polvo donde Alan estaba de pie, su silueta parpadeando en las luces de emergencia. No estamos huyendo, dijo Isaiah suavemente. Estamos reconstruyendo. Irrumpieron por la puerta lateral hacia la noche congelante de Colorado. El vehículo de repuesto era una camioneta vieja escondida bajo una lona de camuflaje. Denise pisó el acelerador tan pronto como estuvieron adentro, las llantas escupiendo grava mientras la camioneta se desgarraba por el paso de montaña. Cameron se sentó desplomado en el asiento del pasajero, presionando un trapo contra su sien. Isaiah sostuvo la unidad de respaldo apretada en su regazo, el corazón latiendo. Tenían la evidencia. Prueba del verdadero origen de Mirage. Prueba de la supervivencia de Alan. Y tal vez, solo tal vez, un camino hacia la justicia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Denise, los ojos fijos en la carretera. Vamos al único lugar donde Alan no esperará, dijo Isaiah, la voz baja pero firme. Nos hacemos públicos, pero en nuestros términos. ¿Quieres involucrar a los medios? Preguntó Cameron con voz débil. No solo los medios, dijo Isaiah. Llevamos esto al Comité de Supervisión del Senado. Cameron se volvió a mirarlo, el peso de la incredulidad y la esperanza chocando en su expresión. Solo eres un niño. Soy tu hijo, dijo Isaiah, y nadie nos silencia otra vez. La camioneta desapareció en la carretera serpenteante, las luces detrás de ellos desvaneciéndose en fantasmas distantes. Adelante, una nueva tormenta se gestaba, no de balas o traición, sino de verdad. Y esta vez estaban listos para luchar por ella. 3 semanas después, bajo un cielo gris acero de Washington, Isaiah se paró junto a Cameron en los escalones del Edificio de oficinas del Senado Hart.
Las cámaras hicieron clic, los micrófonos se inclinaron como buitres sintiendo sangre, y el grupo de prensa detrás de las barricadas se agitó con urgencia silenciosa. Denise esperó junto a la acera, observando cada movimiento, su mano nunca lejos de su cadera. Cameron ajustó su corbata, su rostro pálido pero compuesto. El vendaje se había ido, pero la cicatriz sobre su ceja permanecía. Una línea de verdad, cortada en carne. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó en voz baja. Isaiah asintió. Si no hablamos ahora, el hijo de alguien más muere en silencio. Suenas como Ethan. Isaiah tragó. Nunca lo conocí, pero espero hacerlo orgulloso hoy. Las puertas se abrieron. El pasillo de mármol adentro resonó con sus pasos mientras fueron llevados a la cámara. La sala del comité olía a madera vieja y tensión. Nombres grabados en latón alineaban la pared. Senadores, antiguos oficiales, hombres y mujeres que una vez creyeron en sistemas que no siempre creían en ellos. Un secretario llamó el nombre de Cameron, dio un paso adelante, mano en la Biblia, juró el juramento. La habitación se calmó. Comenzó. Hace 3 años perdí a mi esposa y mi hijo en un accidente. Me dijeron que era un accidente. Creí esa mentira. Me aferré a ella porque la alternativa, que alguien había manipulado el sistema del vehículo, que la tecnología de mi propia compañía fue convertida en un arma, era demasiado para enfrentar. Isaiah lo observó, corazón firme, dedos envueltos alrededor de la unidad flash en su bolsillo. Pero un niño no miente, continuó Cameron. Isaiah me advirtió. Dijo que el sistema fue hackeado y salté de ese auto segundos antes de que se acelerara del borde. La habitación reaccionó. Jadeos, murmullos. Hoy traigo pruebas, dijo Cameron, alzando la unidad. No conspiración, no teoría, código, registros, archivos de voz, todo lo que Alan Royce construyó en secreto. Un senador se inclinó hacia adelante. El señor Royce se presume muerto. No lo está, dijo Isaiah dando un paso adelante. Su voz no vaciló. Fingió su muerte y ha estado construyendo una versión mejorada de Mirage. Plantó una anulación en el auto de mi padre. Lo vi pasar. ¿Y cómo llegó un niño como tú a involucrarse?, preguntó otro senador. Porque vivo ahí, respondió Isaiah. Soy su hijo adoptivo. También soy hijo de un mecánico que murió trabajando 3 empleos antes de que alguien siquiera supiera su nombre. Sé lo que se siente cuando la gente asume que no importas. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier gráfico o tabla. Cameron se reclinó, dejando que Isaiah tomara el escenario. Alan Royce no solo construyó una herramienta, dijo Isaiah. Construyó un futuro donde las decisiones son despojadas de empatía. Creía que el control era más importante que la vida. Eso no es solo peligroso, no es americano. Un silencio cayó sobre la cámara. La senadora principal se inclinó hacia adelante. ¿Y qué quieres de este comité? Isaiah la miró directamente a los ojos. Responsabilidad, una investigación y transparencia total en cada contrato que Mirage haya tocado. No más silencio, no más encubrimientos. El sistema fue hackeado, pero recordó. Sostuvo la unidad flash. Y ahora todos ustedes también lo harán. Lo que siguió fue una ráfaga de actividad. Las audiencias se convocaron. Se emitieron citaciones. El testimonio de Cameron se convirtió en noticia de primera plana. CEO se convierte en denunciante. Hijo adoptivo descubre sabotaje tecnológico. Los presentadores de noticias reprodujeron las palabras de Isaiah. Los grupos de derechos civiles se rayizaron detrás de él. El D100 público, cansado de sistemas sin rostro y poder invisible, encontró un rostro en el que podían creer. Un niño que se había negado a quedarse callado. Mientras tanto, Alan Royce se escondió, pero incluso escondido, vio el daño. Los investigadores allanaron su última base de operaciones conocida. Se descubrieron archivos, se congelaron cuentas, se arrestaron colaboradores. Y mientras nadie podía confirmar su paradero, su imperio se agrietó en las costuras. De vuelta en casa, en la quietud de las estribaciones de Colorado, Isaiah se sentó en el porche con Cameron. El aire olía a lluvia y bosques.
¿Crees que se fue para siempre?, preguntó Isaiah. Cameron negó con la cabeza. Hombres como Royce no desaparecen, esperan, se adaptan, pero la próxima vez el mundo no estará ciego, y si regresa, entonces encontrará que no somos las mismas personas que dejó atrás. Isaiah asintió. Luego dudó. ¿Alguna vez deseas no haberme adoptado? Cameron se volvió, los ojos claros. Todos los días extraño a Ethan, pero tú no lo reemplazaste. Me recordaste lo que significa luchar de nuevo. Isaiah miró, hacia abajo, inseguro de cómo responder. Pero Cameron se acercó, puso una mano en su hombro. No solo salvaste mi vida, hijo, me la devolviste. La luz del porche se encendió mientras caía la noche. En algún lugar de la casa, un disco de jazz zumbaba bajo, el favorito de Ethan. Isaiah se reclinó, mirando el amplio cielo de Colorado. La lucha no había terminado, pero esta noche habían ganado una pausa. La justicia, como la sanación, llegaba lentamente. Pero llegaba. Y esta vez tenía rostro. El de un niño que se negó a quedarse callado cuando el silencio podría haber costado una vida. En Washington, en las salas donde se toman las decisiones que moldean el futuro, los senadores recordarían las palabras de Isaiah Rivers. El poder atrae a personas que piensan que están por encima de las consecuencias. Y en las montañas, de Colorado, donde el aire es delgado y la verdad corta como el viento, un padre y su hijo miraron las estrellas y supieron que habían hecho algo que importaba. No porque fueran héroes, sino porque cuando llegó el momento de hablar, eligieron la verdad sobre el silencio, y eso al final fue suficiente. Fin.